¿tenemos la mente de Cristo? Es una pregunta. ¿Tenemos la mente de Cristo? Y nos vamos rápidamente a la Biblia, al libro de Isaías, en el capítulo 55, en el versículo 8, dice de la siguiente manera, leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén y amén. Señor, te damos las gracias. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Tu palabra es vida en abundancia, tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias por este nuevo día. Porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Te pedimos que fluya en esta hora tu Santo Espíritu en los aires, en la atmósfera, en la flora, en la fauna, en la tierra, en el fuego. Que fluya en las ondas hercianas, tomando control y dominio de las mentes y los corazones y atando, consumiendo con su fuego santo toda oposición del enemigo en el nombre de Jesús. Eres bienvenido, Consolador y amigo, Espíritu de verdad. Eres bienvenido en todos los hogares donde se oye esta transmisión, en todo lugar. Eres bienvenido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por enviar al Espíritu de verdad a nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Santifícanos en tu palabra es verdad. Amén y amén. ¿Tenemos la mente de Cristo? Es la pregunta que nos hacemos. Pero el Señor dice en el libro de Isaías que mis pensamientos no son nuestros pensamientos y que sus caminos no son nuestros caminos. Como los cielos son más altos que la tierra, así son los pensamientos del Señor más altos. Cuando Cristo hace su aparición en la tierra, vino a instaurar el pensamiento cristiano, el pensamiento de Cristo en nuestras mentes y corazones. Una doctrina del amor, del perdón, de la benignidad. Esta doctrina que debe entrar en nuestro pensamiento, debe apoderarse de nuestro pensamiento. Pero antes, fíjense, antes de la aparición de Jesucristo, terrenalmente hablando, el Señor decía, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Pero ahora Cristo, en el Nuevo Testamento, a la aparición de Cristo, Cristo nos lleva y nos invita a que tengamos su pensamiento, su mente. Y para eso lo vamos a comprobar bíblicamente. Nos vamos al libro de Corintios, la primera carta a los Corintios, el capítulo 2, vamos a la carta de los Corintios, primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 16. Dice, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si nosotros llegamos a tener la mente de Cristo, entonces tenemos la mente y conocemos el pensamiento del Señor, de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Cristo dijo que Él y el Padre son uno, que uno está en el otro y el otro está en Él, en el otro. Que Cristo estaba en el Padre y el Padre en Él, y que el Espíritu de Dios, que escudriña hasta lo más profundo del corazón de nuestro Padre Celestial, moraba en Él y le traía la revelación. Entonces nosotros podemos conocer la mente del Señor, los pensamientos del Señor, solamente cuando tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque el Padre todo se lo revela a Cristo. Dice la Escritura que el Padre todo se lo ha revelado al Hijo, excepto algunas excepciones que hay por allí. Pero dice que todo se lo ha revelado. Y que si nosotros tenemos la mente de Cristo, podemos actuar como Cristo. ¿Y cómo actuamos como Cristo? Actuamos en sabiduría, en inteligencia, en humildad, en mansedumbre. Actuamos perdonando, en amor, en paciencia, en benignidad,
en autoridad, en justicia. Podemos actuar como Cristo cuando tenemos la mente de Cristo, cuando pensamos como Cristo piensa. Cuando Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, apártate de mí, le dijo Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, no estás pensando como piensa Dios, sino como piensan los hombres. Entonces quiere decir que Pedro se salió del pensamiento de Dios en ese momento, porque Pedro estaba pensando como pensaba Dios. Cuando Jesucristo le dice, estás pensando como los hombres, no como piensa Dios, quiere decir que los apóstoles, mientras Cristo estaba enseñándoles, mientras Cristo estaba instruyéndoles, el pensamiento del Señor, y pensaban, podían haber pensado y llegaron a pensar como pensaba el Señor, en la justicia. Hay un pensamiento del Señor, justicia, paz, benignidad. Cuando nosotros no tenemos el pensamiento de Cristo, entonces pensamos en las cosas del mundo, pensamos en las vanidades del mundo, y eso nos controla. Pero cuando tenemos el pensamiento del Señor en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces nos domina la palabra del Señor, nos domina su evangelio, la buena nueva de salvación. Nuestra actitud es muy diferente cuando tenemos el pensamiento del Señor en nuestra mente. Cuando nuestra mente están conectadas al Señor y somos uno en el pensamiento. Nuestro hermano Wilfredo con su comentario. Amén, gloria al Señor. Tener la mente de Cristo, como dice el tema de hoy, la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Primero, para tener la mente de Cristo hay que llenarse de Cristo. Para llenarse de Cristo hay que leer la Escritura. Pero si nosotros no leemos la Escritura, entonces llenamos nuestra mente de cosas del mundo. Para tener la mente de Cristo tenemos que vivir como Él vivió, sentir lo que Él sintió, hacer las cosas que hizo. Y para aprender esto debemos de buscar en la Escritura cómo se comportaba Jesucristo, qué pensaba Jesucristo, qué hacía Jesucristo, cómo ejercitar nuestra mente en Jesucristo, porque somos atacados constantemente y es a nuestra mente. Los ataques de nosotros espirituales vienen directo a nuestra mente. Entonces nosotros debemos de ejercitar para repeler esos ataques. Ejercitamos nuestra mente teniendo siempre un pensamiento de Cristo, estando siempre alabando al Señor en nuestro pensamiento, para que estos ataques cuando vengan, porque los ataques vienen a tu mente, tú puedes repeler los ataques. Vamos a leer acá en el libro de Filipenses, capítulo 2, del versículo 1 al 11, para ver quién era Cristo, qué hizo Cristo, el amor, las cosas que él sentía y tenía, para que nosotros hoy también podamos hacerla. Dice la Escritura de la siguiente manera. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumó, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Vean acá, nosotros podemos ver todo lo que Jesucristo padeció, y nosotros, si tenemos la mente de Cristo, también vamos a padecer. Vean el amor que sentía Jesucristo. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, también vamos a tener ese amor. Vean cómo se recomienda mirar a los demás con la mente de Cristo. Mirar a los demás con la mente de Cristo, con ese amor, con esa pasión, no deseándole mal a nadie. Como lo dice la Escritura en el libro de Lucas, capítulo 6, del versículo 27 al 39, ahí habla acerca de la regla de oro, de lo que pensaba Jesucristo. Jesucristo tenía esto en su pensamiento y se lo dejó a las personas. Se lo dejó a las personas, donde Jesucristo empezó a decir a las personas todo lo que tenían que hacer. Y en la
Biblia está escrito en el título de mi Biblia, dice la regla de oro. Y empieza y habla el Señor, vamos a buscarlo acá, recordando este versículo tan maravilloso que el Señor nos dejó para que nosotros hoy pudiéramos tener la oportunidad de recordarlo, de recordar y poder nosotros entender cómo pensaba Jesucristo, cómo actuaba Jesucristo y la enseñanza que nos dio para que nosotros pudiéramos hacer la voluntad de Él. Dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegue. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que os aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestaste a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Ven acá, nosotros podemos ver en este pasaje el ejemplo que Jesucristo pone, cómo Él piensa y cómo piensa la gente del mundo. La gente del mundo piensa, yo te presto, tú me vas a dar más de lo que yo te presté. Ahora, Jesucristo piensa de otra forma. Jesucristo dice, no esperes que yo te dé nada a cambio. No esperes. No tengas ese pensamiento de que si tú vas a prestar $10, te van a dar $11. No, Jesucristo dijo, préstale, pero no esperes nada a cambio. Ese es el pensamiento del Señor. ¿Y cómo nosotros aprendemos a tener ese pensamiento? Mira, leyendo la Escritura. Hermano, con su comentario. Así es, mi hermano, mandamos saludos, saludamos a nuestra hermana Margarita allá en el Malcón, y a su esposo Aníbal, que está en sintonía del programa, a su familia. Tener la mente de Cristo. ¿Cómo nosotros podemos llegar a ese nivel espiritual de pensar, como comenta mi hermano en el capítulo 27 del libro de Lucas que acaba de leer? ¿Cómo podemos nosotros llegar a pensar de esa manera, a tener ese pensamiento en nuestro corazón, en nuestra mente, en levantarnos y pensar hacer el bien a todo aquel que se nos presente en el camino? De tener una reacción acorde a la palabra del Señor, al pensamiento de Cristo en las situaciones difíciles que se nos presentan. ¿Cómo nosotros llegamos a pensar de esta manera? La Escritura dice que debemos meternos en la Escritura, leerla, debemos ingerirla, debemos vivirla, debemos meditarla, para que esa palabra esté en nuestro corazón y entonces así esté en nuestra mente. Dice, nos vamos al libro de 1 de Corintios, el capítulo 1, el versículo 10, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Fíjense, hay una recomendación en la unidad, en un solo mismo pensamiento, pensando de la misma manera. ¿Será posible eso en este tiempo, que los hermanos en Cristo estén pensando de la misma manera? Es posible cuando todos estamos agarrados de la doctrina de Jesucristo, abrazados a Jesucristo. Cuando pensamos en la misericordia, en el amor, en la compasión, en la benignidad. Cuando estamos pensando la salvación hacia todos. Cuando estamos pensando en las bondades del reino hacia todos. No cuando tenemos pensamientos egoístas, no cuando tenemos pensamientos de división, no cuando tenemos pensamientos de mezquindad, de celo, de envidia. No pensamos como piensa el Señor, no tenemos la mente de Cristo, porque Cristo no envidió a nadie. Cristo no codició nada que no fuese de Él, y todas las cosas eran de Él. El apóstol Pablo también dice, cuando se despide en Éfeso, capítulo 27 del libro capítulo 24 del libro de Hechos, cuando le dice a los de Éfeso, le dice que su rostro no lo verán más,
le dice, no he codiciado nada de ustedes, ni ropa, ni vestido, ni comida, ni bienes, nada he codiciado. Porque tenía la mente de Cristo, pensaba como pensaba Cristo. Más bien dijo, con mis manos he trabajado para servirle a todo aquel que haya necesitado, porque Cristo está, mejor dar que recibir. Entonces, cuando nosotros llegamos a pensar como pensaba Cristo, vemos al enfermo y tenemos misericordia, compasión. Vemos al necesitado, vemos al abatido, vemos a aquel que está clamando por una ayuda de parte del Señor. Entonces sentimos el dolor, sentimos la angustia y sentimos la necesidad de ayudarlo. ¿Podremos pensar nosotros en este tiempo de esa manera? Es una pregunta que debemos hacer. ¿Tenemos la mente de Cristo? Cuando esta locura que se ha destapado en este tiempo, la prosperidad, esta doctrina de la prosperidad, esta locura que se ha destapado, todo el mundo anda pensando, así pensaba Cristo. Porque es que si nos vamos a la escritura, Cristo no buscó riqueza en aquel momento. Cristo pudo haberle dicho a la gente, yo tengo que hacer un gran templo, otro templo, otra iglesia, tengo que hacer un gran monumento y adornarla. Pero Cristo andaba buscando las almas para que fuesen salvos, lo que se había perdido. Y con esto no quiere decir que no había, porque no se formó las congregaciones. No, de ninguna manera. Entonces la gente anda pensando en este tiempo en esa prosperidad desmedida. Y cuando se piensa en esa prosperidad desmedida surge el egoísmo, la envidia, la intriga, surgen los malos pensamientos, y entonces se va la mente de Cristo de nuestras mentes. Como está en el libro de Salmos, vamos al Salmo 94, vamos a leer rápidamente. En el Salmo 94. Salmo 94, en el versículo 11, dice de la siguiente manera: Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Fíjense algo, Dios conoce nuestros pensamientos que son vanidad, los pensamientos de los hombres, sin Cristo. Cuando la persona no tiene la mente de Cristo, sus pensamientos son vanidad, vanidosos, deseando todo lo terrenal, deseando la prosperidad terrenal. Entonces, Dios conoce tus pensamientos, conoce los míos, y conoce cuando tenemos la mente de Cristo, porque entonces pensamos como Él. Pensamos como piensa Dios, en hacerle bien al necesitado, al menesteroso, al pobre, al abatido. Pensamos en dar sin esperar que a cambio recibir algo. Pensamos en ceder lo que tenemos, en despojarnos de aquello que nosotros queremos para ofrecerlo al necesitado. Difícilmente podamos tener la mente de Cristo en este tiempo, con tantas necesidades que padecemos todos. Entonces es un reto que nos trae la Escritura en este día. ¿Podemos tener la mente de Cristo? Sí podemos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El proverbio del día se encuentra en el libro del Proverbio, en el capítulo 19, en el versículo 3, dice de la siguiente manera: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. La insensatez del hombre, este hombre no tiene pensamiento de Cristo. Fíjese, cuando no hay el pensamiento de Cristo en la mente del hombre, es un insensato. Tiene insensatez del hombre, tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Muchísima gente ahí hablando en contra de Dios, porque Dios permite todas las cosas, porque Dios no es un Dios que debe permitir lo malo. Entonces allí es cuando, fíjense, es cuando se tiene que suceder lo que va a suceder. Cristo lo dijo cuando Pedro saca la espada y le corta la oreja al sobrino del sumo sacerdote. Le dice Jesucristo: envaina tu espada, no he de padecer lo que está detentado que padezca. ¿Cómo puedo salvar entonces al mundo?
Pedro no pensaba, tampoco pensó ese momento como pensaba Dios, porque si Dios había entregado a su hijo, ya eso era un plan de Dios, y estaba en el pensamiento de Dios que sucediera de esa manera. Entonces hay muchas cosas que están escritas para que sucedan, y nosotros no entendemos porque no entendemos el pensamiento del Señor. Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor, y el plan del Señor está diseñado para que eso suceda de esa manera, para la redención del hombre. Está diseñado de esa manera y nosotros tenemos que entenderlo cuando nosotros pensamos de la misma manera que piensa el Señor, de acuerdo a su palabra. Vámonos a la primera carta vámonos al libro de Colosenses, en el capítulo 3, Colosenses 3. Colosenses 3, versículo 2, dice la siguiente, de la misma manera: poned la mira en las cosas de arriba, no de la tierra. Cuando nosotros tenemos nuestro pensamiento en la tierra, estamos pensando en todo lo de la tierra. Y aquí nos aconsejan que nuestra mente, nuestro corazón debe estar en el cielo. ¿Por qué? Porque ese sería nuestro destino. Ese sería allá donde seríamos llevados. Deberíamos desear las moradas eternas que están en los cielos. Las moradas eternas no están en la tierra, están en los cielos, y nuestro pensamiento entonces debería estar en los cielos, en las cosas de los cielos. Jesucristo lo dijo, a Nicodemo, si te cuento lo terrenal y no lo entiendes, ¿qué dejarás si te cuento lo celestial? No lo entenderías, porque no tienes el pensamiento como yo, porque yo conozco lo que hay en el cielo, porque yo vengo del cielo. Entonces cuando usted pueda ver, usted vea a un cristiano, a un seguidor de Jesucristo, en egoísmo, en odio, en rencores, en celos, en desunión, en enemistad, usted rápidamente puede notar que no tiene la mente del Señor. En avaricia, en codicia, en fornicaciones, en adulterio, usted puede notar que no tiene la mente del Señor. Porque Jesucristo dijo, sé santo como mi Padre es santo. Entonces, una mente santificada está en el Evangelio de Jesucristo a través de su palabra. La santificación a través de su palabra. Jesucristo dijo, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Entonces viene una santificación a través del Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas, que es el entendimiento, entender que todas las cosas que nos suceden nos ayudan a bien en cualquier momento de nuestras vidas. En cualquier momento de nuestra vida nos puede suceder cualquier tipo de cosa, pero eso viene a nuestra vida para hacernos un bien al que cree, porque podemos reflexionar y podemos corregir y podemos avanzar. Entonces, teniendo la mente de Cristo, podemos llegar a los niveles de autoridad necesarios para mostrar en la tierra el poder de Dios, el amor de Dios. Los apóstoles, los principales apóstoles, los discípulos de Jesucristo de aquel entonces, esa gente, después que reciben el Espíritu de Dios, la llenura del Espíritu Santo, esa gente actuó de una manera increíble. Porque aún contra sus propias adversidades, contra el mal en su cuerpo, contra el castigo de sus cuerpos, el sufrimiento corporal, físico y muchas veces psicológico que le imprimían el enemigo a través de los fariseos, a través de las persecuciones, a través de las condiciones de vida que vivían, esa gente se mantenía incólume en el pensamiento de Cristo. Podemos nosotros en este tiempo hacer de la misma manera. Podemos imitarlos a ellos. Aunque Jesucristo dijo, imitadme a mí que soy manso y humilde de corazón, pero podemos ver ejemplos en ellos, en el padecimiento humano, en el partimiento del pan, en el compartir las cosas
debemos tener la mente de Cristo, debemos actuar como Cristo. Cuando el hombre actúa como Cristo, entonces el enemigo es derrotado de raíz. Nuestro hermano Wilfredo con su comentario. Amén, hermanos. Ciertamente es así, porque ningún espíritu del enemigo resiste a alguien que tenga el pensamiento de Cristo, porque tú con el pensamiento de Cristo vas a batallar con él, con la palabra, como Jesucristo lo hizo cuando fue tentado por el diablo. El diablo se le acerca a Jesucristo y empieza a hablarle por la escritura, pero Jesucristo también le respondió por la escritura. Y si tú tienes la mente de Cristo, entonces vas a actuar con la escritura, vas a responder con la escritura, vas a refutar con la escritura, y Dios te va a dar la victoria en todo, siempre y cuando tengas a la escritura en el centro de tu vida, en el centro de tu conversación, en el centro de toda disputa que se pueda presentar en cuanto a las divisiones que hay en el Evangelio de Jesucristo hoy en día. Entonces nosotros podemos ver cómo el Señor Jesucristo nos dejó todas estas enseñanzas a nosotros para que nosotros pudiéramos hablar de Él, hablar de su mente, de lo que había en su mente, de lo que Él pensaba, y cómo nosotros también podemos adoptar ese comportamiento para hacerlo, vivir conforme a la voluntad de Él. Vamos a leer acá en el libro de Marcos 7:21 lo que comentaba nuestro hermano hace rato acerca de los pensamientos. Aquí en el libro de Marcos 7:21 dice: porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. Entonces nosotros podemos ver que el hombre que no está en Cristo está contaminado con todas estas cosas. Ahora, una vez que nosotros aceptamos al Señor y llegamos al Señor, empieza una transformación, una regeneración espiritual en la vida de la persona para llegar a entender y a comprender el pensamiento nuevo de Cristo. El pensamiento ahora que el Señor pone en tu mente. Y lo leímos ahorita en el libro de Lucas, capítulo 26, cómo el Señor actúa, cómo el Señor quiere que tú te comportes, si te dan una medilla por la otra, si tú tomas prestado, no esperas que recibas de nada a cambio, haz el bien. A la persona si te hagan mal, ora por la persona que te hace mal. Ve el pensamiento de Jesucristo. He escuchado a personas dentro del Evangelio diciendo: mi enemiga, mi enemigo. Dice la Escritura que tienes que orar por ellos. Orar por ellos. Lo que pasa es que se han quedado en el tiempo de la ley, y no en el tiempo de la gracia. Y en el tiempo de la gracia el Señor manda a que ores por tus enemigos. A que ores por tus enemigos para bien, para que el Señor los convierta, para que el Señor los restaure, para que el Señor los saque del pecado también y pueda alcanzar la misericordia, así como algún día tú la alcanzaste. Entonces muchas personas que están en el Evangelio con la mente que no es de Cristo todavía, oran diferente. Oran para que el mal de Dios venga sobre esa persona. Eso le pasó a los discípulos. Los discípulos estaban con Jesucristo y le dijeron: Señor, oramos así como hizo Elías para que así el fuego los consuma. Y el Señor les dijo: ¿de qué espíritu soy ustedes? Yo no vine a hacer eso, yo vine a salvar a la gente, no matar. Entonces ese pensamiento que tenían los discípulos aún está dentro de la iglesia de Jesucristo. Hay personas que piensan todavía así, que piensan como que estuvieran en el tiempo de la ley, no en el tiempo de la gracia. En el tiempo de la gracia hay una mente nueva en Cristo, una mente renovada en Cristo. Y nosotros debemos entender estas cosas. Vamos a ver acá en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, en donde dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vean ahora, cuando estamos en Cristo, tenemos la mente de Cristo, ya no vivimos nosotros, ahora vive Cristo con su mente en nosotros. Y lo que vivimos es para la obra, la gloria y la honra de Él. Lo que hacemos es para la gloria y la honra de Él. Entonces vemos en este tiempo como hay hombres con espíritus de vanagloria, predicando, queriendo saber más que los demás, actuando en las tarimas, influenciando a las personas en las tarimas, con la mente de hombre, no con la mente de Cristo.
porque así actúa el hombre con una rivalidad. Cristo no actuaba en rivalidad. Y esto lo estamos viendo en este tiempo. En este tiempo se están viendo todas estas cosas. Hay que orar para que el Señor haga reflexionar a cada una de estas personas que están haciendo estas cosas. Yo personalmente me encuentro orando por eso, para que el Señor tenga misericordia, porque son personas también que están en el Evangelio y también quieren salvarse, pero el enemigo los ha influenciado. Dice la Escritura que Satanás ciega el entendimiento de la persona para que no resplandezca la verdadera mente de Cristo en la persona. Entonces eso está sucediendo también en el pueblo de Dios, que están siendo influenciados desde el mundo espiritual. El enemigo está influenciando su mente y ha cegado el entendimiento para que ellos no actúen conforme a la verdad en Cristo. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Necesitamos orar por cada una de las personas que tienen liderazgo, orar por los pastores, orar por los evangelistas, orar por los profetas, orar por los maestros, orar por los ministerios que el Señor ha dejado, porque esos ministerios son atacados fuertemente por el enemigo aquí en la tierra. Aquí en la tierra actualmente hay un ataque fuerte porque el enemigo sabe que ya le queda poco tiempo. El tiempo de él está contado. Y entonces él está influenciando a las personas para que piensen conforme a la carne y no conforme al espíritu. Hermano, con su comentario. Así es, hermano. Honda un poquito más en su comentario. Cuando los apóstoles regresaban, que Jesucristo nos envió a sanar enfermos, dijo Juan, por ahí vimos a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no está con nosotros, porque no nos sigue. Entonces Jesucristo les dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros es con nosotros. Nadie echa un demonio fuera de mi nombre si no está conmigo. Entonces eso sucede en este tiempo también. Mucha gente, porque no está con su congregación, porque no está en su concilio, no aprueba el que un hermano de otro lugar, de otro lado, de otro concilio, de otra congregación, de otra gente, de otra denominación, haga este tipo de cosas porque no lo ve bien, porque tiene que estar con ellos. No es el pensamiento, no es la mente del Señor. Y nos vamos al libro de 1 Corintios, capítulo 2, en el versículo 11. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Fíjense, hemos recibido el espíritu de Dios, ¿para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No hemos recibido el espíritu del mundo. El que tiene el espíritu del mundo trata de conocer todas las cosas del mundo. Su pensamiento no se aleja de las cosas del mundo. Hay veces, a los mismos cristianos, puedo decirlo en mi caso, a veces vienen momentos donde es necesario que yo me ponga rápidamente a orar, porque vienen no pensamientos, sino personas con ideas, con propuestas, que quizás en el momento que ellos vienen es el momento de la debilidad. Es el momento de la debilidad. Y allí es donde nosotros debemos tener la mente de Cristo y mantenernos firmes en nuestra actitud, en nuestra conducta que traemos. Entonces, eso le sucede a todo el cristiano. En un momento determinado, en un momento donde tú estás bajo una tribulación, bajo alguna necesidad, bajo algún problema, bajo algún aspecto que te tenga el pensamiento ocupado, entonces viene esa propuesta del enemigo a sacar tu pensamiento y llevarte nuevamente al mundo, a confiar en el mundo. Cuando tenemos la mente de Cristo podemos rechazar estos momentos, este momento de debilidad. Entonces se cumple la Escritura cuando dice que yo me fortalezco en tus debilidades.
porque mi pensamiento es más fuerte. Mi pensamiento está más alto que el de vuestros pensamientos. Fíjense algo. El pensamiento del enemigo está en la tierra. Su pensamiento no está en los cielos, porque ya él no puede lograr nada en los cielos. Todo lo que él trató de hacer en los cielos fue derrotado y dejado sin opción. Él no tiene opción en los cielos. Entonces su pensamiento está centrado en la tierra, en cómo hacer perder a la mayor cantidad posible de almas para llevarlas junto a él a la condenación eterna. Su pensamiento, su estrategia está puesto en la tierra. Por eso Dios dice, mis pensamientos son más altos que los de la tierra. El enemigo tiene los pensamientos de él, es cómo destruir el hombre. Entonces, nuestro pensamiento, cuando nosotros entramos a Cristo Jesús, debemos tener la mente de Cristo. Debemos pensar como Cristo, perdonando a nuestro enemigo. Difícilmente nosotros podamos perdonar a nuestro enemigo en este tiempo, aquel que nos ofende, aquel que nos corrige o que nos exhorta, o que en todo caso nos falta el respeto. En todo caso que nos falta el respeto, nosotros somos incapaces de perdonarlo al rompe. Porque nos lleva tiempo, nos lleva un día, nos lleva quizás horas meditar y pensar, oye, voy a perdonar a esta persona. Y a veces no lo perdonamos. A veces tratamos de olvidar el problema, pero sin perdonarlo. Y cuando lo vemos en la calle, nos desviamos, quitamos la mirada. Entonces, difícilmente en este tiempo podamos soportar la ofensa. Una de las cosas que yo me imagino, de tantas cosas que le dijeron a Cristo, hubieron dos cosas que para mí le ofendió. Una fue que le dijeron que él tenía demonio. Cuando él dijo que el demonio no tenía nada en él. Y la otra, a mi criterio, fue cuando le dijeron, tú eres hijo de fornicación. Fueron para mí dos momentos cruciales, porque cuando a uno le dicen, en este tiempo, si a usted le dicen, ese no es tu papá es otro, ¿cómo usted se sentiría? Pero como Cristo conocía la verdad, Cristo desechó esa acusación, pero esa acusación fue para herirlo. Y quizás a usted lo ofendan, le traten de dar una ofensa para herirlo o herirla. Y entonces eso haga en usted o cause en usted una tristeza. Y usted se sienta acabado. Usted no podría perdonar eso así tan fácil. Pero allí es donde vamos a tener la mente de Cristo, es llegar al perdón absoluto en Cristo Jesús, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La mente de Cristo, ¿tendremos la mente de Cristo? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Podemos tener la mente de Cristo en este tiempo? Una reflexión, podemos reflexionar. Cuando nosotros estamos viviendo en una nación que tiene bastantes problemas, y aparte de los problemas que tiene, hay unos generadores de problemas. Unos generadores de problemas que lo generan en el ámbito espiritual, con sus maldiciones, con sus malos deseos, con la falta de conciencia. Fíjense, si yo orara en contra del gobierno, de las autoridades que tenemos, no tendría la mente de Cristo. Porque Cristo dijo, orar por lo que está en eminencia, por lo que los gobiernan, orar y bendecir. ¿Verdad? Entonces, cuando yo ejerzo lo contrario a lo que Cristo en su palabra me aconseja, no tengo la mente de Cristo, no estoy actuando como Cristo actuaría. Entonces, usted tiene que tomar en consideración y hacer esa pregunta. Oye, ¿qué haría Cristo en esta situación? En esta situación, ¿bendeciría o maldeciría? ¿Llamar al arrepentimiento o daría un buen consejo? ¿Los echara los mandara al infierno
o les diría que se arrepientan? ¿Predicar las buenas nuevas de salvación o le diera la espalda? Solamente usted debe de predicar eso. ¿Qué haría el Señor Jesucristo en este caso? Porque cuando llamaron a los apóstoles, los llevaron al concilio, está en el libro de Hechos, lo llevan capítulo 4, cuando lo llevan al concilio, a Pedro y a Juan, los jefes de Sanedrín, los principales, le dijeron, no prediquen más en el nombre de ese hombre, en ese nombre. Y ellos le dijeron, es necesario obedecer a Dios o a los hombres. Fíjense, ellos iban a obedecer lo que Cristo le mandó, no a los hombres. Y Cristo le dijo predicar el evangelio, tener misericordia, amor, paz, benignidad. Cristo no le dijo a ninguno que se enfrentara a las autoridades. Nosotros tenemos un campo de batalla, y el campo de batalla a nivel espiritual, allí es donde nos enfrentamos, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, nosotros tenemos lucha contra los espíritus, contra los que influyen, contra los que cambian los pensamientos de las personas, con los que arrastran y llevan a las personas a pasiones, con los que esos espíritus que llevan a la gente al alcohol, a la droga, al hurto, al chisme. Contra esos son los que nosotros estamos peleando en oración, a través de la escritura. Esa es la mente que nosotros debemos tener. Pero ¿qué ha hecho el enemigo? Vámonos al libro de Efesios, al capítulo 4, al versículo 18. Dice de la siguiente manera: teniendo el entendimiento entenebrecido ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjense, todas las personas que actúan con maldiciendo a otra, echándole maldiciones con comentarios, con malos deseos, están ajenos de la vida de Dios. Dicen, teniendo el entendimiento entenebrecido ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Fíjense algo. El que está apartado de la vida de Dios comete cualquier cosa. Cualquier cosa. Porque no tiene el entendimiento cerrado, entenebrecido. Es ignorante de la vida del Señor. Los pensamientos del Señor no están en él. Él piensa como piensa el hombre, como piensa el mundo. Él piensa como piensa el enemigo. El enemigo piensa en el homicidio. El enemigo piensa en la avaricia, en la codicia. El enemigo tiene su pensamiento puesto en cómo destruirnos, cómo acabar con la creación de Dios. Y una vez lo logró, porque el primer mundo fue acabado por la maldad. Dios le hizo juicio y lo acabó por la maldad que había en el hombre. Y también en este nuevo mundo, en el Nuevo Testamento, dice que si los tiempos no se acortaran, ninguna carne se salvaría, pero por amor a los escogidos, fíjese el pensamiento de Dios, por amor a los escogidos ha cortado los tiempos, porque Dios sabe que si no acorta los tiempos, ninguno de nosotros, ninguna carne se podría salvar por la maldad, porque el enemigo nos envolvería con tantas cosas, con la tecnología. Hay algo que la gente no ha entendido. Cristo no es tecnología. Cristo está sobre toda tecnología. Entonces, en este tiempo, muchísimos de nosotros confiamos en la tecnología y nos amparamos sobre ella y vemos la tecnología como una solución a nuestras vidas. Y resulta que ese no es el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios, Dios pensó y envió a su Hijo para que salvara el mundo. Fíjense, Dios planificó, tuvo un pensamiento y envió a Cristo para que salvara al mundo, no con tecnología humana, sino con la tecnología del cielo, con el perdón, con la gracia. Esa es la tecnología del cielo, la gracia de Jesucristo. Ya nuestro hermano Wilfredo con su comentario. Amén, hermano, así es, gloria al nombre del Señor. La tecnología, la ciencia que vemos hoy en día, ahí no está la mente de Cristo. Ahí está el enemigo para destruir al ser humano, para llevar al ser humano a hacer cosas que no convienen. La Biblia dice en el libro de los Proverbios, en el capítulo 23, versículo 7, dice: por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirán,
mas tu corazón no está contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora, aquí en el libro de Proverbios, en el mismo capítulo 4, versículo 17, dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En el 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, mis hermanos. Que renovemos nuestra mente, que renovemos nuestro espíritu, que nos renovemos y nos restauremos en el Señor. Muchas personas les sucede como le sucede al pueblo de Israel, como le sucedió al pueblo de Israel. Pasaron 40 años en el desierto dando vueltas. Hay personas que pasan años en el Evangelio dando vueltas y sus pensamientos y su mente continúan siendo los mismos que cuando entraron en el Evangelio. Nunca cambian su forma de pensar y de actuar. Y el Señor quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser. Porque ¿quién conoce los pensamientos del hombre? Solamente el Señor. En el libro de Jeremías dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño el corazón y la mente para dar a cada uno conforme a sus obras. Jeremías 17. Ahí aparece eso en el versículo 9 y 10. Entonces, si el Señor es el que conoce nuestros pensamientos, entonces nosotros debemos de estar atentos a eso, porque el Señor conoce todas las cosas. No dice la Escritura que aún no está la palabra en nuestra boca cuando Él ya sabe cuando nosotros vamos a decir y hablar. Vean el inmenso poder. O sea, Dios nos escudriña, Dios nos escanea a nosotros, Dios sabe lo que nosotros podemos hacer, lo que estamos pensando en ese momento, cómo son nuestros pensamientos, si son para bien o son para mal. El Señor quiere que nuestros pensamientos sean para bien y no para mal. Que todos tengamos ese mismo sentir que hubo también en Cristo. Que no escatimó siendo igual a Dios, sino que se humilló. Y hoy nadie quiere humillarse. Hoy todos quieren exaltarse. Hoy todos quieren que lo exalten, que lo alaben. Bendito sea el nombre del Señor. Y en la humillación está la exaltación. Y el que exalta es el Señor. Cuando tú te exaltas, Dios te humilla. Cuando tú te humillas, Dios te exalta. Entonces nunca pretendas exaltarte porque vas a ser humillado por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos ver todas estas cosas. Vemos todas estas cosas que están sucediendo hoy en día. Y nos preguntamos, ¿tendremos la mente de Cristo? Inmediatamente nosotros sabemos que no la tenemos. Por las acciones que tenemos y por cómo actuamos. Pero podemos tenerla. Claro que sí podemos tenerla. Tenemos que esforzarnos por tener esa mente que Cristo quiere que nosotros tengamos. No es difícil. La Biblia nos dice que todo lo podemos en Cristo. Si aplicamos este versículo a nuestra vida, entonces vamos a poder con todas estas cosas que vengan a nuestra vida, vamos a poder lograrlo. Cuando nosotros estamos en el mundo y queremos algo, queremos ser ingenieros y nos esforzamos por ser ingenieros y estudiamos y las clases son difíciles y a veces pasamos noches enteras estudiando, nos desvelamos porque queremos alcanzar, queremos ser un profesional. Así mismo debemos hacerlo con las cosas del Señor, esforzándonos, buscar al Señor. Es difícil, pero todo lo puede en Cristo que nos fortalece, que nos da fortaleza. Hay momentos en donde no queremos orar, hay momentos donde no queremos abrir nuestra boca, hay momentos donde ya pensamos que vamos a dejar todo y que nos vamos a ir nuevamente al mundo. Eso lo pone el enemigo, el espíritu de enfriamiento. Inmediatamente te levantas y antes de afuera ese espíritu que está operando en ti. Porque así actúa el enemigo. Tiene primero el enfriamiento y después te tira los dardos de malos pensamientos.
a tu mente para que abandones el Evangelio de Jesucristo, mires al mundo con deseo y te vayas a Él. Eso es lo que Él está esperando, para Él pueda hacer contigo lo que Él quiere, ponerte peor que un animal. Porque la creación de Dios para el enemigo es peor que un animal. Entonces nosotros debemos tener la mente de Cristo, esforcémonos por alcanzar, por llegar a esa meta a la cual el Señor ha escogido para nosotros. Pablo pudo decir, he acabado mi carrera, pero sobre todo he guardado la fe. Así también debemos nosotros esforzarnos para poder decir lo mismo que Pablo dijo, que he acabado mi carrera, pero sobre todo he guardado la fe. En las circunstancias difíciles, ahí estaba la mente de Cristo, con la fe activada, por el nombre del Señor. Dios devuelve su misericordia eterna y para siempre. Hermano, con su comentario. Así es, mi hermano. Podemos tener la mente de Cristo en este tiempo. Fíjense como dice en el libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 7, versículo 25. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sigo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Con la mente nosotros podemos servir a la ley de Dios, servir a Cristo, pero con la carne servimos a la ley del pecado. Entonces nosotros debemos sacar la ley del pecado de nuestra vida. Y eso sale cuando nuestra mente es tomada completamente en nuestro corazón por el Evangelio de Jesucristo, por la palabra del Señor. Cuando nosotros podemos entonces hablar, meditar, actuar como actuaba Cristo. Fíjense algo, llevando a reflexión la actitud del Señor. El Señor no descansaba. No descansaba en la tarea de la predicación, de la enseñanza, en la tarea de sanar enfermos, en la tarea de corregir a sus discípulos, en la tarea de darles un buen testimonio a cada uno de ellos. Él no descansaba. Hay un pasaje bíblico cuando va a Samaria que dice cansado del camino. Es la única vez que se habla en la escritura que Cristo se cansó. Es la única lectura bíblica que se refiere que hubo un cansancio del Señor. Dice cansado del camino, llegó al pozo y se puso a descansar allí. Entonces había un agotamiento. También dice la escritura aparte que se iban aparte solo porque no lo dejaban comer pan, no tenían chance de comer pan, ¿verdad? Entonces se iba aparte solo con sus discípulos, de tanto atender a las personas, de cubrir las necesidades. Y las personas tenían necesidades de ser sanadas, de ser liberadas, porque dice que tenía compasión con las personas. Ayer me pasó algo tremendo. Voy a contar un testimonio rápidamente. Ayer, en una de estas casualidades, que no es casualidad, llevo a una hermana en Cristo al hospital. Me pide el favor que se la puedo llevar al hospital. Ella me dice a mí que ella va a orar por los enfermos. Y yo le hago una pregunta. Yo le digo, hermana, fuiste enviada a orar por los enfermos. Y la escritura dice que debemos orar por los enfermos. Entonces fíjense algo, hermano. Trayendo ese comentario acá a la mente de Cristo, si nosotros no tenemos la mente de Cristo, nosotros nos vamos a dirigir a muchos lugares sin ser dirigidos por el Espíritu Santo. Porque nosotros entonces pensamos en nuestro pensamiento, en nuestros propios deseos. Aunque nosotros tengamos el deseo de orar, si nuestra oración no está dirigida en ese momento, en ese instante, bajo la dirección o cobertura del Espíritu de Dios, nuestra oración es nula. No lleva poder de Dios. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos esto. Muchas veces nosotros nos vamos con nuestro deseo y no bajo la dirección del Señor. Entonces, esto hace cuando nosotros corregimos a una persona, esta manera se molesta. Porque la Biblia dice, sí lo dice, literalmente lo dice. Y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y esa es nuestra tarea. Pero si
Si a ti te mandan a matar a alguien, te están pagando para que mates a alguien, si tú eres un sicario, a ti tienen que darte un armamento. Te dan la dirección, te dan dónde está, y tú lo estudias y ves su movimiento, y en el momento preciso tú vas y le das el tiro de gracia. Eso hace un sicario. Eso hace el enemigo cuando va a eliminar a alguien. Lo estudia y ve la debilidad y ve el momento preciso para darle el paso. Nosotros no actuamos de esa manera. Entonces no tenemos la mente de Cristo, porque Cristo se fue 40 días de ayuno a preparar su ministerio. Cristo pensó en 40 días de ayuno, Cristo destruyó todo lo que iba a destruir. Sin embargo, oraba sin cesar, dice la Escritura, que se levantaba muy temprano, se metía en oración y sabía los pensamientos de las personas, se les revelaban todas las cosas. Entonces, si nosotros no actuamos de esa manera, nosotros vamos a ir a los lugares por nuestro gusto, por nuestro deseo. Fíjense, Cristo vino con un deseo de salvar al hombre, porque eso se lo puso el Señor, el deseo de que la gente pues se salva, pero también le dio las herramientas necesarias. Y una de las cosas que le dio al Señor fue el poner su vida, el poder para poner su vida y el poder para volverla a tomar. Entonces, Cristo nos enseña a través de su palabra, que nosotros tenemos que tener una dirección en todo lo que vayamos a hacer en su obra, no en la obra mía, no en la obra nuestra, sino en su obra, porque Él ha preparado su obra para que sus hijos anden en ella. Entonces yo le comentaba a esta mujer, yo le decía, ¿usted sabe ver cuántas personas afuera hay esperando una respuesta de los médicos y una respuesta de parte de Dios? Entonces llega una persona de parte de Dios ahora y nadie se sana. Nadie sale caminando en el momento que esa persona llegó y oró, y nadie sale caminando para afuera sano. Entonces hay una decepción y una falsa esperanza, ¿verdad? Entonces la persona tiene que continuar y orar. No es que no tiene fe, no, es la fe la llevo yo. Yo llevo la fe. Porque el centurión, yo le explicaba que el centurión no clamó con la fe del enfermo, sino con la fe. Jesucristo dijo que el centurión no había hallado tanta fe en Israel. Y el centurión no era el que iba a recibir el bien. La mujer sirofenicia tampoco iba a recibir el bien. Y Jesucristo dijo, por tu fe, hágase lo que estás pidiendo. Y ella estaba pidiendo que se sanara a un enfermo. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia y comparamos los pensamientos de Cristo con los de nosotros, entonces no estamos en los pensamientos del Señor. No tenemos la mente de Cristo, porque Cristo no se movía sin el Espíritu de Dios. Y cuando dice la Escritura que cuando Él volvió del desierto, volvió en el poder del Espíritu, porque Cristo se fue con el Espíritu. Porque la Escritura dice que el Espíritu llevó a Cristo al desierto. Pero cuando Él volvió del desierto, volvió en el poder del Espíritu. El Espíritu nunca nos lleva a abandonado, nunca dejó de estar en Cristo. Eso es una cosa que cuando nosotros actuamos en la palabra, actuamos muchas veces bajo nuestro deseo, no bajo la dirección del Señor. Y por eso es que no podemos ver lo que se veía en el libro de Hechos y en el libro y en el Nuevo Testamento, las grandes obras del Señor que hacía a través de los apóstoles. Nuestro hermano Wilfredo con su comentario. Amén, mi hermano, gloria al Señor. Exactamente así. Nosotros podemos ver pudimos ver las grandes, a través de la Biblia, las grandes obras que hacía el Señor a través de los apóstoles. Pero nosotros debemos de ver y entender que debemos tener la mente de nuestro Espíritu. Vamos a ver acá en el libro de Romanos, en el capítulo 12, 1, que dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que prestéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo,
no transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto tiene mucho que ver con lo que está hablando mi hermano ahorita, porque la Biblia dice, para que transformemos nuestro entendimiento, para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. O sea que cuando nosotros tenemos el entendimiento renovado y tenemos la mente de Cristo, nosotros podemos comprobar cuál es la voluntad del Señor. Y podemos entender y comprender y tener la mente de Cristo. Vamos con su comentario. Así es, mi hermano, hemos llegado al final del programa. Pues invitándole para el día viernes a las 8 de la mañana. Una cita en casa con Jesús. Me acompañó en esta mañana mi hermano Wilfredo Bermúdez, evangelista, nuestra hermana María Alejandra. En la mensajería, nuestro hermano Rixi Buenos con controles. ¿Quién les habla? El profeta Euclides de la Rosa. Le bendecimos. Les aconsejamos buscar la mente de Cristo. Podemos tener la mente de Cristo porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Podemos llegar a ese nivel de entendimiento. En el nombre de Jesús, les bendecimos. ¡Chao!